Hola discípulos, es un placer para mí poder participar dando esta clase, así que estate atento y toma notas y abre todos tus oídos. Mi nombre es Marta, por si no me conoces. Te voy a enseñar el tema número 6, que el título es Un gran líder, un gran carácter, un tema importantísimo y necesario para prepararnos para que nuestra vida pueda ser referente para otros. Y te voy a comenzar leyéndote una frase de Charles Spurgeon. Dice así: un buen carácter es la mejor lápida, talla tu nombre en los corazones y no en el mármol. Un buen líder entiende que con su vida impulsa e influencia a otros, a los demás. Esa es la importancia de entender el liderazgo. El liderazgo no se trata solamente de adquirir conocimientos, sino de que con nuestra vida seamos ejemplo y referente para otros. Es tan importante pasar los años y saber que hemos influenciado e impulsado a otros a buscar a Dios, a acercarse al Señor y a crecer. Nuestro objetivo en esta clase es entender que las cualidades que se requieren de un líder con un buen carácter no son negociables. Hay ciertas cualidades que sí o sí vamos a tener que buscar y vamos a tener que cultivar en nuestra vida para tener un carácter maduro y adecuado para ser buenos líderes. Te voy a definir lo que es carácter, vamos a definirlo de alguna manera. Es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona o de un colectivo que las distingue por su modo de ser u obrar de las demás. En nuestro caso, lo que buscamos es tener un carácter conforme al de Cristo, parecernos cada vez más a Él y que le imitemos no solo para el crecimiento de nuestras propias vidas, sino en este caso para que nuestras vidas puedan ser luz y referente para otros, ¿no? Hay 6 cualidades que te quiero enseñar que son necesarias aprenderlas para ese buen carácter en el liderazgo. 6 cualidades importantes y, como decía antes, innegociables. Número 1 es la disciplina. Y está en primer lugar la disciplina porque en realidad la disciplina es la base para un buen carácter. Disciplina tiene que ver con todo aquello en lo que nos disponemos para conseguir una meta, para conseguir un fin. Y realmente sí es importante, no podemos ser espontáneos todo el tiempo y que dejar los días a ver qué sacamos, ¿no?, de cada día. Necesitamos programarnos, necesitamos trazar planes, necesitamos planificarnos. Eso es parte de ser disciplinado. El disciplinado es el que traza un plan, el que mide cómo va a conseguir ese plan y tiene no solamente sueña y tiene unos objetivos, sino que traza un camino y luego es disciplinado llevándolo a cabo para conseguir ese objetivo. Cuando Jesús nos habló de la parábola de los talentos, no sé si la recuerdas, hay 2 cosas en juego muy importantes en esa parábola. Una es la fidelidad, recuerdas que se le recalcaba por el buen siervo y fiel, pero hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención en esa parábola y es que lo que se juzgaba de cada uno cuando se le daban esos talentos, recuerdas que uno lo enterró bajo tierra y los otros produjeron el doble de lo que se les había dado por su amo. Algo que está muy en juego es la productividad, lo que llegaban a producir con lo que el dueño, el amo, les había dado. Llevado a nuestra vida, sí es importante lo que produzcamos con lo que nos ha sido dado. Y sin disciplina va a ser imposible que lleguemos a producir. Debemos entender la importancia de esta parte del carácter. Hay disciplinas espirituales, puede ser el orar, el leer la palabra, el meditar en la palabra, el permitir pararnos y tener tiempos donde el Espíritu Santo escudriñe nuestra vida y algunas más. Y es importante hacerlas. Ahora, debes de entender que no se trata solo de hacerlas porque tengo que hacerlas, porque es mi obligación hacerlas. El disciplinado entiende que él necesita hacerlas. Es necesario que adquiramos todas esas disciplinas espirituales y las llevemos a cabo de manera intencional cada día de nuestra vida, no por obligación, pero sí por necesidad. Quiero rápidamente decirte 3 maneras en las que podemos captar la disciplina en nuestra vida. Solo una es correcta, hay otras 2 que son peligrosas. Una es la disciplina legalista, es aquella que se condena cuando se incumplen las reglas o las metas que me he marcado y cree en ese momento que lo ha perdido todo. Esa no es la disciplina correcta, sino que es una disciplina basada en el legalismo y que enseguida se condena porque piensa que ha fracasado.
fracasado, cuando no cumple algo. Hay también una disciplina con un libertinaje, donde creo que Dios me llevará mágicamente a conseguir los objetivos sin ningún esfuerzo, y esa tampoco es la correcta. Sí debemos esforzarnos. Y la manera correcta de disciplina es una disciplina equilibrada. Pablo le dijo a Timoteo: esfuérzate en la gracia. Requiere un esfuerzo de nuestra parte, requiere poner de todas nuestras ganas, de todo el precio que hay que pagar, pero entendiendo que es en su gracia y que no hay ningún mérito humano en lo que yo hago, sino que todo lo que llegaré a conseguir es por la gracia de Dios. Esa sería la manera correcta. Pero es importantísimo que nos disciplinemos. Primera de Timoteo 4:7 dice: ejercítate en la piedad. Ejercítate, lleva a cabo una disciplina, ten un ejercicio, ten unas metas para llegar hasta un fin de ser piadoso. O sea, márcate unos objetivos y lucha por llegar hasta ellos. Sé disciplinado, traza un plan y planifícate para poder hacerlo. ¿Ok? Número 2, segunda cualidad de un buen carácter para ese buen liderazgo es tener visión. La Biblia dice en Proverbios 29:18 que donde no hay visión, el pueblo se extravía. Es importantísimo para un buen líder entender esto, porque muchas veces exigimos a la gente que haga ciertas cosas de cierta manera y ni siquiera nos hemos parado a explicarles la visión y a explicarles el cómo y a darles el enfoque que necesitan que nosotros como líderes les expliquemos. Eso es parte de tener la visión tan metida y tan clara en tu corazón y ser disciplinado, volviendo al anterior, para transmitirla y para enseñarla. Y así la gente captará esa visión y la pondrá por obra y la llevará a cabo. Es necesario y será muy difícil guiar al cuerpo de Cristo a cumplir con su propósito en esta tierra si primero no les transmitimos esa visión que el líder ha recibido y que el líder se preocupa también por ir a tomarla del Señor. Número 3, la característica o cualidad número 3 es la sabiduría. Sabiduría no es conocimiento adquirido, sino que sabiduría es un conocimiento aplicado. Por mucho que sepamos, eso no nos hace sabios. Nos hace sabios aplicar correctamente lo que hemos aprendido. Para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y necesitamos que su sabiduría aterrice en nosotros. Proverbios 1:7 dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Debemos, si en nuestro corazón está el liderar, el cuidar a otros, debemos ser gente que ame la sabiduría y que la busque. Y como el libro de Santiago nos enseña, capítulo 1, versículo 5, dice que el que tiene falta de sabiduría se la pida al Señor y Él se la dará. Con lo cual tenemos la fuente de la sabiduría, que es Dios, y de ahí podemos pedirle. Él nos da la licencia para pedirle esa sabiduría y nos promete su palabra que Él nos la va a dar. Santiago 3:17, fíjate qué bonita descripción hacia aquí. Dice que la sabiduría es pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Qué maravillosa descripción de la sabiduría. ¿Cómo no la vamos a anhelar y a pedírsela al Señor? Parte de adquirir sabiduría en nuestro caminar es una distribución buena de nuestro tiempo. Recuerda que somos de Cristo y eso quiere decir que nuestro tiempo también le pertenece al Señor. Debemos administrarlo bien, nos lo enseña Efesios 5:16. Administremos bien el tiempo, porque no podemos dejar pasar los días con las horas perdidas en cosas que no valen la pena, sino que, como decía el punto 1, planificarnos para que nuestro tiempo sea aprovechado, productivo y glorifique al Señor. Número 4, cualidad número 4, integridad. Qué increíble descripción podríamos hacer de la integridad, que a veces nos asusta, pero debemos tener vidas íntegras. La integridad quiere decir que lo mismo que somos a solas cuando nadie nos ve es lo mismo que somos en público. Es una vida guardada en lo íntimo que busque agradar a Dios, y eso se va a reflejar en lo público y otros lo van a ver. La gente al final ve quién eres. Más que escucharte, escucha lo que haces. La gente ve lo que haces y es lo que va a imitar. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7.
habla de algunas cualidades que que Pablo le narra a Timoteo. Y son todas las cualidades, lees el pasaje después en tu casa, y son todas las cualidades, la mayoría, que hablan de su vida en la intimidad, de cómo trata a su mujer, de cómo trata a sus hijos, de todo lo que tiene que ver con su vida cotidiana. Pero fíjate qué importante es para el ministerio, le estaba enseñando aquí Pablo, qué importante es lo que eres en lo privado. Número 5, el coraje. Tener un buen coraje quiere decir tener valor, tener arrojo y ser alguien valiente. Ser valiente no quiere decir que no tengamos temores, sino que precisamente ser valiente es que a pesar de tener temores, soy arrojado para ir adelante porque sé que Dios está conmigo, que Él pelea por mí y Él está a mi lado. En Hechos 4:31 habla de cómo los discípulos predicaban con valentía la palabra de Dios. Yo no sé si recuerdas al Pedro que negó a Jesús lleno de miedo porque le estaban relacionando con su Señor, que les iban a crucificar y que le iban a matar. Y él lleno de miedo lo negó. ¿Recuerdas ese pasaje, verdad? Y cómo después en Hechos, cuando viene el Espíritu Santo, transforma su vida y es capaz de pararse delante de 3.000 personas a predicar el Evangelio. El Espíritu Santo es el que trae en nosotros ese valor que a veces por naturaleza no tenemos, pero cuando somos llenos de su Espíritu, Él nos capacita y nos da valor. Y número 6, última cualidad, la humildad. Qué importante también esta cualidad. Si piensas alguna vez que ya te has humillado bastante y a veces viene ese pensamiento de no, otra vez me tengo que humillar, ya me humillé bastante, piensa en Jesús. Él tiene el estándar más alto de lo que es humillarse. Él dejó su trono, Él dejó su gloria y vino y se entregó y tomó forma de siervo para venir a la tierra y morir por ti y por mí. Ese es el estándar más alto que tú vas a ver de humildad. Así que si alguna vez viene ese pensamiento a ti, piensa en Jesús, en nuestro Señor, en cómo Él se humilló para morir por nosotros y para ser entregado. La humildad es la capacidad que tenemos de menguar para que Jesús crezca, o también menguar para que otros puedan avanzar y yo menguar. Juan el Bautista lo oró así, él es un ejemplo de humildad también. Que yo mengüe para que tú crezcas, Señor. Eso debe ser una constante en nosotros y esa humildad va a ser un perfume de Cristo en ti que otros vean. Es bien importante como líderes que entendamos eso. Y termino porque Dios quiere ayudarnos en todas estas cualidades. No estamos solos, el Espíritu Santo nos va a ayudar y Él es nuestro consejero y nuestro ayudador. Te hago 3 preguntas para terminar. Número 1, ¿cuál de estas cualidades que hemos hablado crees que sobresale más en ti? A lo mejor te cuesta pensar unos minutitos, pero seguro que hay alguna que sobresale. Número 2, ¿cuál de estas cualidades crees que falta más en ti? ¿Y cuál de ellas crees que es más tu debilidad que has estado batallando pero todavía no? Y número 3, ¿qué te propondrías o qué cambio harías para hacer que el carácter de un líder apto para servir a Dios se surja o crezca en ti? ¿Qué propuestas te harías o qué cambios harías en tu vida? 3 buenas preguntas para meditar, 3 buenas preguntas para ponerlas en oración y seguro que sus respuestas, si luego la llevamos a cabo, nos va a bendecir y vamos a crecer para ser líderes con un carácter fuerte y con un carácter maduro a la manera de Jesús.